Finalmente, hagamos un repaso de todo lo que hemos estudiado hasta ahora de peritoneo. Aquí tenemos el colon ascendente, más abajo sabemos que está el ciego con el apéndice, y acá el colon descendente continuándose con el sigmoide, y más abajo estaría el recto y el ano. Aquí vemos la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, que se continúan con el yeyuno y el ilio, que esquemáticamente yo lo dibujo así, pero sabemos que son muchas asas desorganizadas de 15 a 16 sinuosidades que se encuentran ocupando este espacio. Y ahí vemos a la aorta abdominal, que dijimos que en este tema nos interesaban tres de sus ramas viscerales. Una de ellas es la arteria mesentérica inferior que se dirige hacia el recto y que se encarga de dar ramas para irrigar a la mitad izquierda del intestino grueso. Una de esas ramas es la cólica superior izquierda. Luego tenemos la arteria mesentérica superior, que fíjense que le pasa anterior a la tercera porción del duodeno, en la pinza aortomesentérica, y luego queda como en la mitad entre el colon ascendente y las asas delgadas. Entonces, en conclusión, irriga parte del duodeno páncreas, además irriga todo el yeyuno y el ilio, y además la mitad derecha del intestino grueso. Va a dar ramas hacia la izquierda para el yeyuno y el ilio y ramas hacia la derecha para el colon. Entre esas ramas que van a la derecha está la cólica superior derecha. Esta es la cólica superior izquierda y esta es la cólica superior derecha. Bien, ahí tenemos la raíz del mesenterio y de acá entonces envolvemos a las asas delgadas, también envolvemos al colon ascendente y nos devolvemos, ¿sí? Aquí tendríamos el mesenterio, hacia acá el mesocolon ascendente, que recuérdense que las hojas como que se continúan, y aquí está envuelto el colon ascendente y el yeyuno y el ilio. Y en esto, en el medio de los dos, en este saquito que se formó, en el medio de los dos me queda entonces la arteria mesentérica superior que va a irrigar a cada uno de estos, de estas estructuras. Luego vamos con el peritoneo del duodeno páncreas y recordemos que de acá, de esta hoja, se refracta hacia la derecha, pasándole por delante, y después se refracta hacia la izquierda, pasándole por detrás, y después se continúa con el peritoneo parietal primitivo posterior o peritoneo parietal posterior. Luego, si nos vamos hacia la izquierda, nos quedamos ahí la mesentérica inferior y el colon descendente como forever alone. Entonces, el peritoneo, el mesocolon descendente, llega hasta el colon descendente, lo envuelve, se devuelve y después se continúa con peritoneo parietal. Entonces, recordemos los conceptos de las fascias de coalescencia, que una fascia de coalescencia son zonas de adherencia entre dos láminas de peritoneo, entre dos hojas de peritoneo. Entonces acá esta hoja se pega con esta hoja se pega con esta se pega con esta y con la del mesocolon transverso que no está dibujado. Y esta se pega con esta. Entonces ahí se forman las fascias de coalescencia que hacen que estos órganos, el descendente, el ascendente y el duodeno páncreas queden fijos. La que estaría aquí atrás sería la fascia de Toll del colon descendente, acá la fascia de Toll del colon ascendente. Acá esta misma dijimos que se proyectaba hacia anterior del duodeno páncreas, formando la fascia preduodeno pancreática o de Fredet, y hacia posterior del duodeno páncreas, formando la fascia retroduodeno pancreática o de Treitz. Luego de eso, ahí tenemos la vena cava inferior, y ahí vamos, recordemos que el colon ascendente se continúa con el colon transverso, que después se continúa con el colon descendente, ¿no? Entonces, esta misma hoja va a tener que envolver a ese colon transverso. Por ende, vamos a ver cómo se forma el peritoneo visceral del colon transverso y el mesocolon transverso. Entonces, esta hoja se dirige hacia atrás, ¿sí? Esta hoja se dirige hacia atrás y luego esta y esta se van hacia adelante. Así nos queda como que la parte inferior del mesocolon transverso. Ahí vamos a ver que la cólica superior derecha y la cólica superior izquierda se unen a través de sus ramas ascendentes, ¿sí? Formando un arco que se llama arco de Riolano, que es el elemento noble que se encuentra en el mesocolon transverso. Y aparte de eso, ahí tenemos al único e inigualable colon transverso, que viene del colon ascendente hasta el colon descendente. Y acá cerramos el mesocolon. ¿Ok? Esto sería el peritoneo visceral y todo esto es el mesocolon transverso. Bien, recordemos entonces estos dos mesos que son muy importantes. El mesenterio que une la pared con las asas delgadas y que tiene como elemento noble a la arteria mesentérica superior con las ramas yeyunales y iliales que da que no están dibujadas. Y el mesocolon transverso que une a la pared con el colon transverso y que tiene como elemento noble al arco de Riolano, que es muy importante porque une al circuito de la mesentérica superior con el circuito de la mesentérica inferior. Eso lo vemos mejor en vasos de abdomen.
Ahora bien, también habíamos hablado que este mesocolon transverso dividía esto en dos compartimientos, un espacio supramesocólico y un espacio inframesocólico. En el supramesocólico encontramos al estómago y desde la curvatura mayor del estómago hacia abajo nace el epiplón mayor, que después se devuelve y se continúa acá. Entonces aquí realmente en la pieza se ve así, y para ser práctico está bien entenderlo así, pero hago dos salvedades de los fundamentos teóricos que ya habíamos hablado en los videos anteriores. ¿Ok? Lo primero es que esto no tiene dos hojas, esto tiene cuatro hojas. ¿Ok? Una que viene desde la cara anterior del estómago y después se devuelve, y otra que viene desde la cara posterior del estómago y después se devuelve. Y lo segundo es que realmente esto termina llegando es al duodenopáncreas, pero por la fase de coalescencia colonoepiploica, mesocoloepiploica, perdón, se terminan adhiriendo tanto esa parte del epiplón mayor y el mesocolon transverso que pareciera que el epiplón mayor se continúa con el colon transverso, y realmente en la mayoría de los esquemas y dibujos y en la pieza lo van a notar así. ¿Ok? Entonces por eso lo hago como un poquito más real. Entonces aquí vamos con un repasito con imágenes del néter del espacio inframesocólico. Aquí tenemos el espacio inframesocólico. ¿Qué vemos? Nada. No vemos nada. ¿Por qué no vemos nada? Porque aquí está el epiplón mayor tapándolo todo. ¿Ok? Aquí vemos del supramesocólico, tenemos el hígado, aquí tenemos la vesícula biliar y acá está el estómago. En la curvatura mayor del estómago baja el epiplón mayor. Para yo poder ver algo acá, tendría que agarrar el epiplón mayor aquí y levantarlo, así como hicieron acá. Entonces tengo epiplón mayor, fíjense cómo está adherido al colon transverso, también lo levanta. Y posterior al epiplón, al colon transverso, vemos el mesocolon transverso. Ahí se ve un poquito del arco de Relano. ¿Sí? Acá abajo vamos a ver todas las asas delgadas, yeyuno e ilion, y ahí se ve un poco el marco colónico. Si aquí hacemos un corte en el yeyuno, o sea, si cortamos el yeyuno cerca del ángulo veno-yeyunal y el ilion cerca de la unión iliocecal, y sacamos las asas delgadas, vemos entonces esto. Me queda un poquito de yeyuno, un poquito de ilion, y acá se ve todo el marco colónico mejor. Ciego, apéndice, colon ascendente, ángulo cólico derecho, colon transverso, ángulo cólico izquierdo, colon descendente, colon sigmoide y, bueno, más abajo el recto. Recuérdense que de todo esto dijimos que lo que quedaba fijo desde el duodeno hasta el colon sigmoide, lo que quedaba fijo era duodeno, colon ascendente y colon descendente. Todo lo demás queda móvil, o sea, no tiene fase de coalescencia, que sería el yeyuno y el ilio, el apéndice, el ciego, el colon transverso y el colon sigmoide. ¿Ok? Ahí como cortamos esto, vemos detrás del yeyuno y el hilo la raíz del mesenterio, que es de donde nace el mesenterio para envolver, para llegar hasta el yeyuno y el hilo. Esa es la raíz del mesenterio, y aquí vemos mesocolon ascendente, mesocolon transverso, mesocolon descendente y acá mesosigmoide. ¿Sí? Entonces, si quitamos eso, quitamos el epiplón mayor y ahora vamos a concentrarnos un poco en el espacio supramesocólico. Acá vamos a ver que el peritoneo, bueno, continúo yo el peritoneo parietal posterior hacia arriba para poder estudiar esto y continúo acá al estómago con el duodeno. Fíjense además que tenemos aquí al páncreas. Siempre el páncreas y el duodeno se estudian en conjunto casi que para todo por la estrecha relación anatómica y funcional que tienen. Aquí tenemos el vaso. Fíjense que el vaso y el estómago están cortados, obviamente. Y ahí las hojas, recordemos la hoja que envolvían por delante y por detrás el duodenopáncreas allá abajo. Bueno, ahí viene una y aquí viene la que está más anterior. Esta hoja se continúa con el estómago, pasa por la cara anterior del estómago, llega al vaso, pasa por la izquierda del vaso y después se va hacia el páncreas, pasando posterior al páncreas y se refracta para continuarse con el peritoneo parietal posterior. Y luego la otra hoja se continúa por detrás del estómago, después llega al hilio esplénico y termina llegando al páncreas para continuarse por delante del páncreas como ya habíamos hablado. Bien, entonces ahí se van formando los epiplones, el menor, el gastroesplénico y el pancreático esplénico. Luego de esto, aquí tenemos a la arteria esplénica que va por el borde superior del páncreas y después por el epiplón pancreático esplénico. Y de esta arteria esplénica nace la gastroepiploica izquierda y los vasos cortos, que van a ir por el epiplón gastroesplénico hasta la curvatura mayor del estómago. Quiero agregar acá
que esta arteria, los vasos cortos se quedan aquí, irrigando la parte superior del estómago. Pero la gastroepiploica izquierda va por toda la curvatura mayor del estómago y se anastomosa con la gastroepiploica derecha. Eso forma un arco arterial que se llama arco arterial de la curvatura mayor y es el elemento noble que hay dentro del epiplón mayor. ¿Sí? Porque epiplón mayor, el epiplón mayor con la curvatura mayor. Bien. Además tenemos la coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Fíjense que ella se levanta, aquí no está dibujado todo completo, pero hace una hoz con el mismo peritoneo que viene del esófago que se va a continuar acá. ¿Sí? Entonces ella termina haciendo la hoz y llega a la curvatura menor del estómago. Aquí se anastomosa con la gástrica derecha o pilórica, que es rama de la hepática propia, y forman un arco arterial que es el arco arterial de la curvatura menor. ¿Sí? Las dos gástricas forman el arco arterial de la curvatura menor y las dos gastropiploicas el arco arterial de la curvatura mayor. Bien, este arco arterial de la curvatura mayor es uno de los elementos nobles que hay en el epiplón menor. Arco arterial de la curvatura menor es uno de los elementos nobles que hay en el epiplón menor. Bien, y ahí tenemos la hepática, ¿sí? Entonces aquí se complicaba un poco la cosa porque en la hepática común, fíjense cómo se mete o sea, es como que entra entre el peritoneo visceral del páncreas y el páncreas. Y acá lo levanta un poco, ¿ok? Entonces, esa misma hoja es la que se termina continuando con la hoja posterior del epiplón menor, que es la que está acá y que es toda la que hemos visto desde acá. Bien. Ahí, cuando levanta esto, forma la otra hoz, que es la que se forma acá. Recuérdense que son dos hoces, la hoz de la coronaria y la hoz de la hepática, que es por esa forma que hacen, ese pliegue que se hace por el paso de estas arterias. Esa hepática común, como siempre vimos desde el inicio de la embriología, llega hasta la región pilórica y después se continúa hacia arriba como hepática propia, o sea, se divide en gastrodenal, que no está dibujada, y hepática propia, que forma parte del pedículo hepático, en conjunto con la vena porta y la vía biliar. Entonces, ahí tenemos el pedículo hepático, que es el otro elemento noble del epiplón menor. ¿Y cómo es la disposición? Anterior a la izquierda, arteria hepática propia. Anterior a la derecha, vía biliar. O sea, más arriba es el conducto hepático común y más abajo el conducto colédoco. Y posterior, la vena porta. Y fíjense acá que entonces me queda un espacio entre la vena cava inferior y la vena porta. Bien, ahí tenemos de estas mismas hojas, dijimos que se proyectaban hacia abajo y terminan formando el epiplón mayor que baja y sube para continuarse acá. ¿Sí? Entonces veamos un par de imágenes del néter. Fíjense, esta es una vista anterior del espacio supramesocólico. Aquí está el hígado, aquí vemos el estómago, aquí vemos el vaso. Y acá, entonces, curvatura menor del estómago, epiplón menor. Curvatura mayor, epiplón mayor. ¿Ok? Entonces, aquí vemos hacia abajo que sale el epiplón mayor, que es este que estábamos viendo acá. ¿Sí? Y aquí lo cortaron, en la siguiente imagen lo cortaron, el epiplón mayor para levantar el estómago. Entonces me da la vista la transcavidad de los epiplones. Bien. Entonces, ese epiplón mayor ya lo hemos descrito mucho, vamos con el epiplón menor. Este epiplón menor tiene, fíjense que va de la curvatura menor del estómago hasta el ilio hepático. También a este epiplón se le conoce como gastrohepático. Y tiene como elementos nobles, ya les había dicho, el arco arterial de la curvatura menor, conformado por las dos gástricas, y el pedículo hepático. Eso genera unas porciones, ¿sí? Todos los elementos que pasan por ahí generan unas porciones del epiplón menor. Entonces, esa vez es la pregunta. Las porciones son, esta parte donde está el pedículo hepático es la pars vascularis. Luego sigue la pars flácida y después la pars condensa. ¿Ok? Entonces son tres porciones que tienen, no hay mucho más que decir ahí. Después acá, fíjense que atrás, si yo levanto el estómago, lo primero que veo es el páncreas, olis. ¿Por qué? Porque el páncreas está detrás del estómago, así como lo vemos en este esquema. En el medio, este espacio que se forma acá es la transcavidad de los epiplones, ¿ok? Y el piso, fíjense aquí, va a ser el mesocolon transverso, que es lo que tenemos acá. Además, esta transcavidad va a estar cerrada hacia la izquierda por el epiplón pancreático esplénico y el epiplón gastroesplénico. Y aquí vemos
la arteria del tronco celíaco, o sea, ahí se ven las dos hoces que les estaba diciendo. Y acá la arteria esplénica, que llega hasta el vaso, y de ella salen los vasos que van por el gastro esplénico hasta el estómago. Obviamente aquí está mucho más esquemático para que se entienda, pero realmente es así, o sea, está mucho más junto todo. Bien, lo que hay que saber es que siempre los repliegues peritoneales hay que entenderlos bien y hay que saber de dónde a dónde van y qué elementos nobles llevan. Eso es lo más importante. Ahora, esto es un corte transversal del mismo néter. Aquí vemos la columna vertebral. Estos son los riñones, ¿sí? Y aquí está el estómago, en la curvatura mayor el epiplón mayor y en la curvatura menor el epiplón menor. De este epiplón menor vemos que está que encontramos el pedículo hepático y el elemento más posterior es la vena porta. Detrás del estómago, el páncreas. Y en medio de los dos, la trancavidad de los epiplones. Entonces ya vamos a hablar con más detalles todos los límites. Lo que quiero es que vayan viendo estas imágenes. Como acá esto está cerrado por el vaso, el epiplón pancreático esplénico y el epiplón gastroesplénico. Todo esto es la transcavidad entre estómago y páncreas. Y la entrada a esta transcavidad está dada por esta estructura que es el hiato de Winslow. ¿Sí? Que tiene posterior a la vena cava inferior y anterior a la vena porta. Bien. Entonces, ahí terminamos con eso. Ahora vamos a hacerle un super zoom a esta región del espacio supramesocólico para entender mejor el hiato de Winslow y la transcavidad de los epiplones. Y para eso necesito ayuda. Olis, les presento a mi hija. Se llama Lupita. Entonces, Lupita nos va a ayudar acá. Vamos a dibujarla aquí. Hola, princesa. Vamos a dibujarla aquí para que nos ayude a entender un poco mejor el hiato de Winslow y la transcavidad de los epiplones. ¿Ok? Lo primero que hay que entender es que el hiato de Winslow es la entrada a la transcavidad. O sea, la transcavidad queda acá, ¿sí? Eso les tiene que quedar claro en la cabeza. ¿Dónde está la transcavidad de los epiplones? Entre el estómago y el páncreas. Ahí, eso es lo más importante que se tienen que acordar. Entonces, todo este espacio es la transcavidad. Pero para poder entrar a ella tenemos que tenemos que pasar por el hiato de Winslow. Y además, esta transcavidad tiene varias porciones, tiene 3 porciones, ¿sí? Y todo esto está dividido por las hoces que tanto he mencionado en todos los videos, la hoz de la coronaria estomáquica y la hoz de la hepática. Eso forma como un circulito. Ese circulito se llama foramen bursaeo mentalis. Entonces, más hacia la derecha del circulito está un espacio que es el vestíbulo y más hacia la izquierda, todo este espacio que está acá es la transcavidad de los epiplones propiamente dicha. Bien, entonces hay libros que incluso no lo dicen así, sino que dicen que la transcavidad de los epiplones tiene 4 porciones e incluyen el hiato de Winslow. Entonces tenemos hiato de Winslow, el vestíbulo, el foramen bursaeo mentalis y la transcavidad de los epiplones propiamente dicha. Aquí la importancia de esta transcavidad es que realmente eso lo estamos dibujando esquemáticamente así para que se entienda, pero realmente es una cavidad virtual, es decir, el páncreas y el estómago están mucho más cerca y no hay una cavidad. Y cuando nos referimos a cavidad virtual es que es un espacio que realmente existe cuando se llena de contenido. Entonces, eso es lo importante acá, que saber que en este espacio supramesocólico, si hay un derrame de algún líquido, ya sea agua, sea bilis, sea sangre, o sea lo que sea, se va a acumular acá en la transcavidad de los epiplones. Entonces, para poder acceder a esa transcavidad hay que recordar que hay un orificio ya anatómicamente constituido, que nosotros no tenemos que cortar nada, que es el hiato de Winslow. ¿Ok? Esa es la importancia de todo esto que estamos hablando y quizá un poquito lo más complejo de entender del peritoneo. Entonces, ahí Lupita nos va a ayudar. ¿Dónde está Lupita? Muy bien, en el hiato de Winslow. Entonces, fíjense que ella en ese punto está en la entrada de la transcavidad. ¿Y cuáles son los límites? Anterior a Lupita tenemos a la vena porta o al pedículo hepático o al epiplón menor. Cualquiera de esos 3 sirve y termina siendo lo mismo. O sea, lo que pasa es que los libros lo dicen diferente cada uno, pero todo termina siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque podemos decir que es la vena porta, porque realmente es la vena porta. Pero también podemos decir que es el pedículo hepático, lo cual sería lo mismo porque la vena porta es el elemento más posterior del pedículo hepático. O también podemos decir que es la pars vascularis del epiplón menor, porque es la que tiene la vena porta y todo eso está anterior al hiato de Winslow. Bien. Posterior que tenemos la vena cava inferior. Entonces, ahí ya eso grábenselo para siempre. El hiato de Winslow, anterior la vena porta, posterior la vena cava inferior.
superior, y para esto voy a usar acá una vista inferior de hígado, ¿sí? Si la vemos acá, esto es la cara visceral del hígado, esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho, donde está el lóbulo más grande, y esto es izquierdo. Fíjense que aquí tiene a la vena cava inferior, que sería esta, ¿ok? Esto lo estamos viendo desde abajo. Y acá le está llegando el pedículo hepático, arteria hepática propia, conducto colédoco y posterior la vena porta, ¿sí? Que son los tres que vemos aquí. Entonces, entre la vena porta y la vena cava inferior, si yo colocara el dedo acá, estaría en el hiato de Winslow, ¿se entiende? Teniendo adelante la vena porta y posterior la vena cava inferior. Si ahí estoy en el hiato de Winslow, entonces más arriba, ¿qué parte del hígado tenemos? Tenemos el lóbulo de Spiegel. Ese lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado del hígado sería entonces el límite superior del hiato de Winslow. Y hacia inferior tendríamos, que es donde está parada Lupita o sentadita, sería la primera porción del duodeno. Aquí los libros lo dicen, también los libros difieren mucho, a mí me parece que esta es la más sencilla. Hay libros que dicen que el mismo el peritoneo parietal posterior, por la reflexión que hace, que les comenté con la hepática, para formar el epiplón menor, ese es el límite inferior. Hay otros libros que dicen que es la primera porción o que es la rodilla superior del duodeno. Hay otros que incluso dicen que es la fascia de Treitz, que está detrás de todo esto. O sea, todas esas están bien. A mí me parece más fácil decir primera porción del duodeno, bulbo duodenal o rodilla superior del duodeno. Y ahí estaremos listos con los límites del hiato de Winslow. Ahora, si metemos a Lupita en la transcavidad de los epiplones, olis. Bien, ahí en ese punto, Lupita estaría en el vestíbulo, ¿sí? Porque no ha pasado el foramen burseo mentales. Entonces, para poder entrar a la transcavidad de los epiplones propiamente dicha, ella tendría que pasar entre las dos hoces de los elementos vasculares, que dijimos, la hoz de la coronaria y la hoz de la hepática. Entonces, antes teníamos el vestíbulo, después acá tenemos el foramen burseo mentales, y acá Lupita finalmente está en la transcavidad de los epiplones propiamente dicho. Entonces, ¿cuáles son los límites de de todo esto que estamos diciendo acá? Aquí vamos a tener hacia anterior la cara posterior del estómago y hacia posterior la cara anterior del páncreas. Eso es lo más importante que se tienen que acordar para siempre, ¿sí? Ahí vemos a Lupita con el estómago adelante y el páncreas detrás. Entonces, superior va a estar el lóbulo izquierdo del hígado. Si más o menos aquí está el hiato de Winslow, entonces todo esto va a cubrir todo este espacio, ¿bien? Porque el hiato de Winslow estaba aquí. Y inferior tendríamos donde está sentadita Lupita, que es el mesocolon transverso. Después, hacia la izquierda, ya con estos límites está bien. Igual les quiero complementar esto porque es importante que lo sepan. Hacia la izquierda, o sea, Lupita no podría salir por acá, porque esto está cerrado. ¿Sí? Para Lupita poder salir tendría que venirse por donde entró, ¿sí? Por el hiato de Winslow. Entonces, ¿cómo está cerrado esto? Por el epiplón pancreático esplénico, por el epiplón gastroesplénico y por el vaso. Entonces, esas tres estructuras serían lo que él tiene, aquí faltaría el vaso, él sería lo que tiene hacia la izquierda. Y hacia la derecha, realmente, los libros no refieren un límite como tal, dicen que esto estaría cerrado en su gran mayoría por la primera porción del duodeno y la porción pilórica del estómago, primera porción del duodeno, y por el epiplón menor, ¿sí? Dejando solamente una abertura, y eso es lo más importante que hay que decir hacia el lado derecho, que es la entrada, que es el hiato de Winslow, que es la que ya hablamos hacia acá. Bien, entonces nos despedimos de Lupita y nos vamos despidiendo también nosotros, porque vamos a hacer un esquema general acá para recordar y puntualizar todo lo que necesitamos saber sobre peritoneo y cerrar entonces todo el contenido. Aquí vemos las vísceras, los participantes. Obviamente esto es súper esquemático, es solamente para poder enlazar algunas ideas. Aquí tenemos el hígado, duodeno, páncreas, vena cava inferior, estómago, vaso, colon transverso, intestino de John y Ilion, colon ascendente, colon descendente, hacia acá el recto y acá la vejiga. Entonces, anterior al hígado, si hablamos de repliegues peritoneales, comencemos con los ligamentos. Anterior al hígado, recuérdense que está el ligamento falciforme y posterior superior tenemos el ligamento coronario. También hay otros ligamentos, solamente les menciono estos dos para que recuerden que los ligamentos existen y que se lo estudien, pero también tenemos otros ligamentos, como por ejemplo los ligamentos triangulares, el ligamento redondo del hígado, el ligamento frenocólico, perdón, frenoesplénico,
el frenocólico izquierdo, que también lo vamos a hablar cuando hablemos de celda esplénica, etc. Después, vamos a hablar ahora de los epiplones. Entre el páncreas y el vaso está el epiplón pancreático esplénico, ¿ok? Este epiplón pancreático esplénico une víscera con víscera, por eso es epiplón, que sería el páncreas con el vaso, y tiene como elemento noble a la arteria esplénica. Después tenemos entre el estómago y el vaso el epiplón gastroesplénico, que une al estómago con el vaso y tiene como elemento noble las ramas de la arteria esplénica que van hacia el estómago, que serían la gastroepiploica izquierda y los vasos cortos. Después, acá, entre la curvatura menor del estómago hacia el hígado, y por eso lo dibujo en esta forma, termina llegando hacia el hígado, es el epiplón menor o gastrohepático. Une el estómago con el hígado y como elementos nobles tiene el arco arterial de la curvatura menor y el pedículo hepático, que es el que termina llegando al hígado. Bien, después, desde la curvatura mayor del estómago hacia abajo y devolviéndose, está el epiplón mayor o gastrocólico, que en realidad recuérdense que él tiene 4 hojas y es importante recordar, por eso lo hago punteado, que realmente él termina llegando es al duodenopáncreas, pero se fusiona con el mesocolon transverso, ¿ok? Este epiplón mayor, eso es lo más importante recordar de él, ¿sí? Protege a todas las vísceras que están acá abajo en el espacio inframesocólico y que es el único de todos estos repliegues peritoneales que estamos hablando que tiene 4 hojas. Y además de eso, los elementos vasculares o elementos nobles que tiene son el arco arterial de la curvatura mayor del estómago, conformado por las dos gastroepiploicas, la derecha y la izquierda. Después tenemos aquí entonces el mesocolon transverso, que une, ya aquí empezamos con los mesos, o por lo menos lo más importante. El mesocolon transverso que une a la pared con la víscera no está uniendo al páncreas. El páncreas por ser retroperitonizado, igual la vena cava inferior, la aorta, o sea, eso si está retroperitoneal o retroperitonizado y el peritoneo les pasa por ahí, entonces se consideran como pared posterior, ¿ok? Por eso se dice que une la pared con la víscera. Cuando estamos hablando de que une víscera con víscera, es por ejemplo, en este caso, que realmente están entre una víscera y otra, se están enviando vasos, ¿sí? Eh, entonces prosigo. Él une la pared con la víscera, que sería el colon transverso, y su elemento noble sería el arco de Riolano. Después acá, el mesenterio, hasta el yeyuno y el ilio, esquemáticamente dibujados así, pues. En el mesenterio une la pared con las asas delgadas y además como elemento noble tiene la arteria mesentérica superior y a las arterias iliales y yeyonales que irrigan entonces a esta porción del intestino delgado. Bien, después de eso hay otros mesos. Estos son los dos más importantes que se deben acordar, ¿ok? Pero después de eso hay otros mesos, o sea, como por ejemplo el mesocolon ascendente, que tiene el arco paracólico derecho, el mesocolon descendente, que tiene el arco paracólico izquierdo, el mesosigmoides, que tiene a la arteria sigmoidea, ¿sí? Entonces hay otros mesos por ahí, pero realmente lo más importante de acordarnos es de estos dos y de los elementos vasculares que tienen. Del ascendente y el descendente, lo que sí hay que acordarse bien son las fascias. Entonces acuérdense, fascia de Toll del colon descendente, fascia de Toll del colon ascendente. Después hacia acá, esta misma dijimos que se proyectaba anterior y posterior al páncreas. Entonces, anterior al páncreas tenemos la fascia preduodeno-pancreática o de Fredet. Posterior al páncreas tenemos la fascia retroduodeno-pancreática o de Treitz. Y acá, ya ahí, después de hablar de la fascia de coalescencia, comenzamos a hablar entonces del hiato de Winslow, que es la entrada a la transcavidad de los epiplones. Ese hiato de Winslow está delimitado entonces hacia anterior por el epiplón menor o por la vena porta o por el pedículo hepático, cualquiera de los tres está bien, hacia posterior por la vena cava inferior, hacia superior por el lóbulo de Spiegel del hígado y hacia inferior por la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. Y por ahí entraríamos a la transcavidad de los epiplones. Esa transcavidad entonces está delimitada hacia superior por el lóbulo izquierdo del hígado, hacia inferior por el mesocolon transverso, hacia anterior por el estómago y hacia posterior por el páncreas. A la izquierda está cerrado por el epiplón gastroesplénico, el pancreático esplénico y el vaso. Y hacia la derecha dijimos que estaba la primera porción del duodeno y el epiplón menor
tapando todo eso, pero que lo que importaba hacia la derecha es la abertura, que es el mismo hiato de Winslow. Ahora, si nos vamos hacia acá, para no olvidarlo, porque también es importante, porque aquí también se puede acumular líquido, el peritoneo que viene de arriba pasa por encima de estas vísceras del espacio pélvico y al hacer esta reflexión forma los fondos de saco. Entonces, acá en este caso estaríamos viendo el vésico rectal o fondo de saco de Douglas, pero si por ejemplo fuera en la mujer que está el útero, entonces tendríamos dos, uno entre la vejiga y el útero, que es el fondo de saco vésico uterino, y otro entre el recto y el útero, que sería el fondo de saco recto uterino. Y ahí tienen entonces el esquema completo para que se desmaye. Muchas gracias.